Bueno, van a fallar a favor de los consumidores, como han fallado 44 jueces federales o la Cámara Federal. Pero enseguidita le vamos a contar, porque además ayer el colega de Página 12, Fernando Krakowiak, ha escrito un artículo realmente con mucha información sobre cómo el gobierno presiona sobre todo a dos jueces de la Corte, con qué elementos los presiona. Y también vamos a estar hablando de los supuestos incidentes contra el presidente Macri en Mar del Plata, porque está la palabra oficial del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que dice que allí no pasó nada, respecto a lo que el gobierno ha armado durante todo el fin de semana, un relato de que el auto del presidente fue agredido con piedras y que esto ha derivado en que durante el fin de semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haya dicho públicamente que a partir de esto ahora el presidente se va a movilizar con un auto blindado, que van a tener un auto blindado para que el presidente se disponga en sus recorridas. Pero vamos a escuchar la palabra oficial del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es el jefe puesto por Cristian Ritondo, que responde a la gobernadora María Eugenia Vidal. No es un jefe ni del Frente Renovador, ni K, ni ciolista. Es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires de esta gestión, que fue la que informó, la que levantó actas el viernes de estos supuestos incidentes. Esto decía Bressi, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En el momento que el presidente estaba haciendo un acto, fue agredido verbalmente por algunas personas que solamente en esa agresión querían manifestar un descontento respecto de la presencia del señor presidente. Contener el lugar para que no pasara a mayores y poder hacer que el presidente finalizara su acto y poder concurrir nuevamente a otro lugar. Ajá. Eso fue todo lo que compete al funcionamiento de todo lo que es la policía de la provincia. Porque la información marcaba que hubo piedrazos al presidente y a la gobernadora. No, las escaramuzas fueron posteriores entre habitantes del barrio. Ah, entre habitantes del barrio. O sea, el presidente no recibió su camioneta o él... En absoluto, él no tuvo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y la gobernadora tampoco. Correcto. Lo escuchó, reitero, es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que desmiente a los funcionarios del gobierno nacional que salieron a decir que durante todo el fin de semana, incluso a las redes sociales, se encargaron de escrachar a personas que nada tenían que ver. Escracharon durante el fin de semana en las redes sociales a personas que nada tenían que ver. Pero a ver, ¿podemos escuchar nuevamente al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires lo que decía sobre los supuestos incidentes? En el momento que el presidente estaba haciendo un acto, fue agredido verbalmente por algunas personas que solamente en esa agresión querían manifestar un descontento respecto de la presencia del señor presidente. Contener el lugar para que no pasara a mayores y poder hacer que el presidente finalizara su acto y poder concurrir nuevamente a otro lugar. Ajá. Eso fue todo lo que compete al funcionamiento de todo lo que es la policía de la provincia. Porque la información marcaba que hubo piedrazos al presidente y a la gobernadora. No, las escaramuzas fueron posteriores entre habitantes del barrio. Ah, entre habitantes del barrio. O sea, el presidente no recibió su camioneta o él... En absoluto, él no tuvo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y la gobernadora tampoco. Correcto. Es decir, que el propio jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires voltea el relato oficial, donde se trató incluso el sábado, la portada, fíjese, el sábado, la portada del diario Clarín decía: agredieron el auto del presidente Macri y lo ligaba a manifestantes, supuestos manifestantes kirchneristas. La portada del diario La Nación decía que eran organizaciones sociales o de derechos humanos. Todos lo desmintieron, obviamente. Pero aquí la esencia es que el responsable, los agentes de la policía que estaban en el Mar del Plata, que levantaron la información y que le transmitieron después al propio jefe de la policía, desmintieron. Pero además, fíjese hoy, hace instante, el fiscal federal, el fiscal general de Mar del Plata,
título recién de perfil.com, aún no se pudieron determinar hechos de agresión a Macri. Lo dijo el fiscal Daniel Adler, quien aseguró que la investigación de los incidentes violentos recién comienza y por ahora no hay detenidos. El fiscal general de Mar del Plata dice, aún no se pudieron determinar hechos de agresión a Macri. La verdad, sorprende este relato que una vez más arma el gobierno para culpar de supuestas agresiones a determinado sector político. La verdad que no ayuda a nada, no ayuda ni a la convivencia política en democracia, no ayuda a la paz social, porque no es nuevo que al presidente Macri no le gusta y no tolera ningún reproche por parte de la gente. Descartado está el uso de la violencia, porque en este programa y en mi vida periodística lo he repudiado. Y además siempre digo, sostengo a todos los presidentes, la investidura presidencial es lo que hay que cuidar. La investidura presidencial hay que cuidarla, siempre, siempre hay que cuidar la investidura presidencial. Y en materia de seguridad, realmente el presidente hay que cuidarlo, porque es el presidente, es la máxima figura. Por eso ni siquiera de mi parte me parece que el gobierno tiene que adoptar todas las medidas de seguridad. Y si consideran que tiene que tener el presidente un auto blindado, pónganle, porque es el presidente de la nación. Y tiene que tener todas las medidas de seguridad. Pero otra cosa, y un hombre político lo sabe, en la vida de un hombre político, a todos los presidentes, y en esto la historia, recuerden aquel famoso "a vos no te vas tan mal gordito", ¿se acuerdan de un acto cuando lo insultaban a Raúl Alfonsín en un acto en el sur, que reaccionó Alfonsín diciéndole "a vos no te vas tan mal gordito"? Muchos hechos más. En todos actos hay personas que se manifiestan a favor y hay personas que se manifiestan en contra, y son las reglas de la democracia. Sabemos que al presidente Macri no le gusta y no tolera eso. El 25 de mayo cerraron la Plaza de Mayo, vedaron el ingreso. El 20 de junio en Rosario vedaron el Monumento a la Bandera, hicieron un acto casi privado con alumnos que iban a jurar. En actos donde el presidente va a la provincia de Buenos Aires, incluso sabemos, porque lo cuentan los propios periodistas, nuestros colegas mobileros que cubren diariamente, incluso a ellos, muchos actos no los han dejado ingresar y son actos cercados, sin público, porque Macri teme o algún escrache o algún acto de alguna persona que le diga que está en desacuerdo con alguna medida del gobierno. Ahora, esto realmente, que hayan armado un relato, que hasta el propio jefe de gabinete Marcos Peña el sábado decía que había ocurrido, y el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires los desmiente diciendo no hay nada, y hoy el fiscal federal de Mar del Plata dice hasta este momento nada se ha podido saber sobre el incidente. La verdad que eso ya pasa a mayores. Sí. Buenas noches. La verdad que es muy llamativo que a 3 días del incidente no haya ningún detenido. Pero además si estaban en el terreno. Claro. Esto también es el reflejo de que evidentemente después de ver las filmaciones no encontraron ninguna en la cual haya habido un piedrazo. Pero además no fue una construcción mediática lo del sábado. El propio presidente, cuando se estaba retirando ahí, dijo, en vez de sumar, apedrean. O sea, el propio gobierno lo dijo, vos decías, el jefe de gabinete, pero también el presidente, también la ministra de Seguridad, todos dijeron que hubo piedrazos, nadie encontró los piedrazos, no hay detenidos a 3 días de... Bueno, lo dijo hoy al fiscal, lo escuché yo, no me lo contó nadie, hoy a la tarde, la verdad, en un diálogo en Radio 10, donde le preguntaban y empezó a decir, bueno, eso lo tendrá que determinar el juez, la fiscal, hasta ahora no tenemos detenido, la verdad. Diputado, ¿usted quiere decir algo? Fotos, Diputado Luis Petri de la Unión Cívica Radical. Creo que hay algo que es muy importante tener en cuenta. Aquí no importan las palabras de Bresci, porque quien está a cargo de la investigación es el fiscal. Pero nada tiene por qué opinar el pero es el jefe de la policía. Sí, es el fiscal el que está a cargo de la investigación. Pero si estaban los... Pero Luis, estaban los... Estaba la bonaerense. Mira, vos fíjate una cosa. ¿Qué dijo Adler? Es verdad que dijo que no se habían reconocido e identificado a las personas que habían participado.
pero reconoció y dijo que había habido un atentado y que habían habido piedras. Esto lo dice el fiscal, quien está a cargo de la investigación. Pero lo dijo el propio jefe de la policía, los incidentes fueron una vez que el presidente se había retirado. Bueno, pero quien tiene la investigación, por eso me parece que es muy importante esto, quien tiene que llevar a cabo la investigación, en donde recayó Adler, él está diciendo, no hemos identificado a los responsables, pero las piedras Pero, Luis, efectivamente existieron. Entonces, el jefe de la bonaerense es un irresponsable. Es un irresponsable porque está afectando una investigación judicial, se lo tendría que decir al fiscal. Pero recoge la información que le mandan sus subordinados en el lugar. Bueno, pero la información depende del fiscal y él debería reportar esta información al fiscal. Ahora, la verdad que la información, Luis, con el respeto que tenemos siempre, hoy lo escuché al fiscal, la verdad, dejó más dudas que certeza, ¿eh? No dijo absolutamente nada. Pasaron 3 días. Se supone que si estamos hablando de la figura del presidente, sí, claro. Si realmente hubo un atentado, ¿cómo no nos van a detener en el momento? Hubo piedras, según el fiscal, y hubo una agresión verbal también. Bueno, pero las agresiones verbales, todo político. Y es repudiable, digo, porque estamos pero hablando... ustedes, a ver, todos los políticos de acá, siempre... Luis, ¿te puedo decir una cosa? Yo las detesto siempre. Vos venís de Mendoza. Sí, claro. Nosotros los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, una situación de inseguridad diaria y permanente que nos toca en carne propia, que un legislador que forma parte del esquema oficialista diga que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires es un irresponsable, ¿en qué situación nos pone? Pero además déjame que te diga, por supuesto yo repudio cualquier tipo de situación violenta, con piedras, sin piedras, pero este es un gobierno que genera violencia. La miseria, la pobreza, el crecimiento de los números de indigencia son violentos. El ejército de trolls que tiene contratado Marcos Peña para agredir a todos los dirigentes de la oposición es violencia. Las declaraciones de Macri la semana pasada diciendo que en la Argentina, en vez de un exterminio de Estado, hubo una guerra sucia, son violentas. Discutir el número de desaparecidos es violencia. Hay un gobierno que tiene una actitud violenta desde lo verbal, que reprime manifestaciones y que además con estas situaciones no hace más que generar más violencia. Entonces, háganse cargo de eso. No, pero al contrario, nosotros primero que apelamos al diálogo y segundo que en este caso puntual, el jefe de la policía bonaerense nada tiene que decir porque esto está en manos de la justicia y es el fiscal el que tiene que hablar. Pero es el fiscal, que estaba a cargo de la seguridad que esclarecer. La policía está para prevenir. ¿Falló la prevención? Bueno, ahora la que tiene la palabra es la justicia. ¿Qué pasó? Para prevenir los hechos de violencia. ¿Vos crees que hubo piedras el otro día? Sí, yo creo que sí, claro. A ver, Faso, usted que es un hombre de la provincia, y Marcelo Díaz, que son hombres de la provincia de Buenos Aires. A mí, yo realmente estoy asombrado de las cosas que escucho. Escuché, lo más grave que escuché fue lo de la ministra Bullrich, que dijo, el que las hace las paga. Estamos retrocediendo al código de la moral, falta la ley del talión, ojo por ojo. Esta es la declaración preocupante. La ministra, que está en una especie de Rambo de una película cómica, fallo tras fallo, porque la responsable de la seguridad presidencial es ella, o la Casa Militar, ha fallado todo el operativo de seguridad del presidente, llevándolo a un lugar que evidentemente no estaba para ir. Pero lo que quiero decir es, el derecho de petición y de protesta es una garantía constitucional. Lo único que falta es que la gente no pueda hablar o no pueda expresarse. Vos sabés la cantidad de veces que uno asistió como funcionario de gobierno y que la gente le dice cualquier cosa. En el 2009 con la 125... intrusando helipuertos, helicópteros, persiguiendo las cosas funcionarios. Que se decían en ese momento de la figura de la presidenta. Pero lo único que falta es que no podamos hablar, y la gente no pueda expresarse. A ver, diputado Díaz. Sí, yo lo que creo que el episodio de Mar del Plata, ¿no? Un grado de improvisación y falta de profesionalismo de la custodia presidencial y de la inteligencia criminal que es previo a donde el presidente va a un lugar. Digamos, si un día antes no sabían que iba a haber incidentes y tomar las medidas necesarias para aislar de manera sin violencia los incidentes o garantizar la seguridad, una falta de improvisación absoluta. A mí me da la impresión que el gobierno utiliza esto en su necesidad de polarizar con el kirchnerismo, porque se necesitan mutuamente, digamos, para protagonizar escenas de protesta, etcétera, y dos cuestiones. Una falta de profesionalismo y lo de la Hammer, digamos, que realmente si Obama anda en un auto blindado, que nosotros le compremos a Macri una Hammer, me parece una locura absoluta, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con el tema. Hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre esto decía lo siguiente.
Macri va a empezar a viajar con una camioneta blindada. El presidente no tenía auto blindado, ahora va a tener, pero digamos, esto ya se había decidido hace tiempo. No es una decisión de ayer, no es una decisión derivada de ayer, es una decisión de un protocolo que tiene que tener el presidente, que bueno, que no había, digamos, no tenía una camioneta y entonces hubo que hacerla y lleva su tiempo y entonces se van a, no es que se van a reforzar, sino que se va a llevar adelante un protocolo como está escrito en la Casa Militar. Bueno, y hoy habló la concejal de Mar del Plata, Marina Santoro, quien estuvo el viernes así presente, y esto decía. Aquí no sucedió nada que tenga que ver con ningún hecho violento ni con agresiones al presidente. Lo único que sucedió aquí fue que hubo un repudio social de vecinos que se llegaron hasta el lugar, ¿no?, a indicar su descontento y su repudio con las políticas de hambre, de desempleo y desocupación. Nada más. Me consta que aquí organismos de derechos humanos de la ciudad se dirigieron pacíficamente al barrio Belisario Roldán con una bandera gigante, una bandera celeste y blanca con las fotos de los desaparecidos de la ciudad, simplemente en silencio, además, ni siquiera con cánticos ni con ejercicio de la violencia. Tanto el presidente como la gobernadora María Eugenia Vidal no toleran, ¿no?, que haya un rechazo a sus políticas y a su gobierno, y que no son tolerantes con las diferencias, ¿no? Bueno, esto es lo que derivó en este supuesto, que realmente habrá que... Sorprende que el fiscal federal diga que hasta este momento no hay detenidos, que no hay imputados, que no se ha podido comprobar. Porque yo supongo, el auto que trasladaba al presidente de la Nación tendrá que ser peritado. Y ahí se verán si realmente hubo algún impacto de piedra o no. Ahora, la verdad que si el propio jefe, reitero, de la policía de la provincia de Buenos Aires dice que no fue agredido, y después se constata que no hubo agresión, es un verdadero papelón para un relato que se ha tratado de armar, donde me parece que no se puede censurar las posibilidades de expresión, nos guste o no lo que se diga, de la ciudadanía y de cualquier... La violencia, reitero, está de más, pero hay que decirlo para que ningún estúpido se confunda, ni que después utilicen a los trolls para poner en contra. La violencia siempre es rechazada, hacia todos, no hacia el presidente de la Nación, hacia todos, porque la violencia no conduce a nada, y siempre es repudiada y siempre tiene que ser rechazada. Ahora, las expresiones de una ciudadanía, de sectores sociales, que por X motivo puedan ir a manifestar un descontento hacia la figura del presidente, no se puede censurar. No se puede perseguir eso. Porque eso ya sería realmente una persecución, un ataque a la libertad de opinión que tenemos felizmente garantizada por nuestra Constitución Nacional. Bueno, dejamos este tema y nos vamos a meter un poco en lo que es el eje de esta noche, que son también presiones que desde el gobierno están surgiendo sobre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fin de semana, les decía ayer, domingo, el colega Fernando Kraconiak de Página 12 hizo un informe pormenorizado, donde contaba que las presiones del gobierno para que la Corte facilite el tarifazo y que le dé ese instrumento, están en este momento sobre dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la jueza Elena Hayton de Nolasco, porque aparentemente desde el gobierno le han hecho recordar que hay una denuncia contra su hija Elena Cristina Nolasco Hayton, que años atrás fue designada como secretaria judicial de la Corte, y una denuncia que en estos momentos, a raíz de un particular que hizo por incompatibilidad entre madre e hija, una denuncia que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadío. Además, le habrían hecho llegar, según el colega Fernando Kraconiak, a la jueza Hayton de Nolasco, que, como ella ha dicho públicamente, que está próxima a cumplir la edad de retiro de la Corte y que quiere seguir 5 años más, le habrían hecho llegar, bueno señora,
Si usted quiere seguir 5 años más, fíjese qué es lo que vota. Y también, decía la nota de ayer de Página 12, esto ya se viene diciendo desde hace varias semanas, la otra presión sobre el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de la diputada nacional Elisa Carrió, que lo tiene en la mira. Llamativamente, Elisa Carrió iba a ampliar las denuncias contra Lorenzetti y desde el gobierno le habrían dicho que pare por el momento. Que primero vean cómo falla, cómo el voto del juez Lorenzetti sobre la tarifa y que después actúe en consecuencia. Pero además debemos recordar que el juez Ricardo Lorenzetti está recusado desde hace ya 10 días por las reuniones reservadas que mantuvo por este tema con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y nos acompaña esta noche el colega de ámbito financiero, Gabriel Morini. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Que además de todo esto, hoy comentabas justo en ámbito vos que están pensando o apelando al quinto voto del juez que todavía no asumió, ¿no? Sí, exactamente. El 22 de agosto va a asumir Carlos Rosenkrantz, esto es el lunes que viene. La próxima reunión de la Corte, como es cada feriado, ocurre el día jueves, en este caso. Se van a reunir el próximo jueves. Esa es la fecha clave para que la procuradora Alejandra Gils Carbó entregue su dictamen y ahí pueden fallar inmediatamente los jueces de la Corte. ¿Qué pasa? Si no hay mayoría, si no logran al menos 3 voluntades, están empatados. Y eso significa que al siguiente acuerdo ya se va a integrar Carlos Rosenkrantz como un posible voto de desempate. Yo te confirmo el dato de que Elisa Carrió frenó a pedido de Mauricio Macri el juicio político que se iba a ser presentado antes del comienzo de la feria judicial esta recién que acaba de terminar de invierno. Esto iba a ocurrir en momentos en que la Corte le pedía al Ejecutivo que haga este suerte de informe pormenorizado de por qué quería el tarifazo. Ese informe se presentó al regreso de la feria y es lo que están analizando los jueces. No hay muchas expectativas sobre el tema del informe porque la verdad es que no responde, no se difundió, pero no responde las preguntas que le hicieron los jueces. El criterio de gradualismo, de progresividad, de discusión del tema de la tarifa social en torno a cuánto iba a impactar en la economía de cada uno de los hogares. Era un informe muy pormenorizado y ahí empezaron a verse las señales que bajaban de alguna forma de manera negativa con respecto a lo que podría llegar a ser el voto de fondo. Ahora obviamente hay que esperar a ver qué pasa el jueves y si no pasa el jueves ya va a haber un quinto integrante. Claro. ¿El quinto integrante puede votar solamente con un día después de haber jurado? La respuesta es sí. La respuesta es que puede votar. Si ese voto desempata, bueno, obviamente es un escándalo. Pero si ese voto no desempata, la siguiente semana es el día 30. Ahora, ¿qué es lo que ha trascendido hoy por hoy? ¿Cómo estarían, digamos, en este marco de presiones? Ahora enseguida también vamos a ver lo que sugirió el ministro de Hacienda, también como presión para la Corte. A ver, ¿lo tenemos ahí? Vamos a verlo a Prat Gay. Una buena razón que estamos llegando tarde, la obra pública. Que espero que la Cámara o que la Justicia no nos suspenda para siempre la corrección de tarifas, porque como decía antes, vamos a tener que recortar obras públicas. Hay un presupuesto, no se lo tengo que explicar a un ama de casa, o un ama de casa o una familia. Si a una familia se le corta una fuente de ingresos, por la razón que sea, ¿qué va a hacer? Que la justicia no nos suspenda para siempre la corrección de tarifas, porque como decía antes, vamos a tener que recortar obras públicas. Lo que dice Prat Gay, ahí también hay un apriete muy fuerte a los gobernadores, sobre todo del peronismo, pero a todos los gobernadores, porque ahí dijo, si la Corte frena la corrección tarifaria, vamos a tener que recortar la obra pública. Es como una amenaza también y una presión sobre la Corte, que no sé, Gabriel, si lo que ustedes saben de ese ámbito, hay, aparte de lo que decía ayer Fernando Krakowiak en Página 12, hay otras presiones. Sí, hay otras presiones, pero son políticas. O sea, la Corte lo que le ha dado hasta ahora al gobierno es la posibilidad de una salida política. Se la dio en términos de tiempos. Claro. Es decir, viene dilatando la resolución en términos de tiempos para una salida política. Lo que ven de afuera es una foto con los gobernadores, una foto con los exsecretarios de Energía, pero no una resolución de fondo que vuelva al caso abstracto. Esta es lo que buscaba de alguna forma la Corte dándole este tiempo. Decir, bueno, encontraron la solución, este caso del gas por ahora no tiene resolución. Claro. Hay que ver qué pasa, insisto, a partir del día jueves. ¿Qué dijo Gil Carbó? ¿Ya tiene la resolución? Todavía no, están escribiéndolo.
pero primero, antes de la resolución de la Corte, tiene que estar la resolución de Gil Carbó. Exactamente, supone, ¿no? no es vinculante, tiene plazo hasta la primera hora del jueves, es decir, hasta el día en el que se van a juntar los jueces de la Corte, tiene tiempo hasta esa fecha para presentarlo. Según entiendo, están trabajando todavía, todos los jueces están trabajando en el voto. Durante este fin de semana largo, incluso Rosati estuvo en Santa Fe y también está trabajando en el voto, igual que sus colegas. Lo concreto es que el jueves tiene que entregar Gil Carbó como plazo máximo. ¿Y la recusación que hicieron contra Lorenzetti, quién lo tiene que resolver? ¿O ya está resuelto eso? En realidad lo resuelven los pares. Esto es, salvo Lorenzetti, el resto vota. Si son los cuatro, obviamente... ¿Pero tiene que analizar el juez, por ejemplo, esa recusación? Sí, lo pueden analizar, pero es la firma de un papel. Es decir, claro, no ha lugar y suficiente. Generalmente esa es la práctica de rigor que hacen. Está bien. Gabriel, gracias, ¿eh? No, por favor. Un gustazo. Gabriel Morini es colega de Ámbito Financiero. Todos los días pueden leer la información muy buena que tiene así en Ámbito Financiero. Además de esto, Berco, ¿también hay presiones empresariales sobre la Corte? Sí, me llamó muchísimo la atención leer en los diarios de este fin de semana largo la palabra de Jaime Campos al respecto. Jaime Campos es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. La cara se la vamos a mostrar ahora, usted muy probablemente no lo tenga porque es un hombre que es muy conocido en el empresariado, pero no tiene un perfil demasiado alto de programas de televisión y ese tipo de cosas. Llamó a que todos los actores tengan responsabilidad y dijo, tenemos que resolver esto lo más rápido posible, todos los actores involucrados, las empresas, el gobierno y la justicia. Digo que me llamó mucho la atención porque AEA se formó en lo peor de la crisis 2001-2002 como un reducto, una especie de club de magnates, donde lo que primero destacaban era su constante compromiso con la división de poderes, contra cualquier intromisión o injerencia de un poder sobre el otro y especialmente sobre la justicia. Muchas veces sacaron muchos comunicados donde uno decía, ¿qué tienen que opinar empresarios sobre esto? Bueno, sí, opinaban mucho sobre los valores republicanos, la división de poderes y que no haya injerencia. Lo de los empresarios este fin de semana parece ser otra presión, o por lo menos otro intento de injerencia respecto a una decisión, porque lo que dicen es que también, como en línea con Prat Guy, que si se posterga esta definición por mucho tiempo, se van a ahuyentar inversiones que necesitan el marco tarifario que el gobierno aprobó en sus resoluciones sin audiencia pública. Ahora, Berco, a ver, alumbrame por favor desde el aspecto económico, porque la verdad que a mí me cuesta creer que el plan económico del gobierno sea el tarifazo. Y que te estén diciendo, si el tarifazo no lo aprueba la Corte, no hay obra pública, se cae la recaudación. Lo han dicho no solamente integrantes del gobierno, sino que este fin de semana muchos colegas que abrevan de la fuente del gobierno lo están explicando diciendo, miren, es una barbaridad si la Corte rechaza. Y ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está la justicia independiente? Yo coincido con esos colegas, tienen razón, el gobierno depende de que el tarifazo se mantenga en vigencia para que el plan económico siga vivo. Ahora, qué mal que estamos. Bueno, si el plan económico del gobierno es el tarifazo, qué mal que estamos. Esa es otra consideración, pero es un talón de Aquiles para toda la política económica. ¿Por qué? Porque básicamente el plan económico era devaluación, o sea, salida del control de cambios, lo que se llamaba el cepo cambiario, con devaluación. Luego, pacto con los fondos buitre para retomar la senda del endeudamiento. Baja brutal de las retenciones a los cultivos diversos, pero especialmente a la soja, al maíz y al trigo y al girasol, y aumento de tarifas. Si vos ves los anuncios, los primeros anuncios que hizo Aranguren, y la plata que dijo que iba a ahorrar con el tarifazo, es casi exactamente la misma que dejó de percibir el gobierno al bajar las retenciones. Bueno, pero entonces ahí hay una ineficiencia del gobierno o una falta de previsión del gobierno. Para mí lo que hay es un establecimiento de prioridades, de que ese dinero que se estaba gastando en subsidios es necesario para el gobierno reorientarlo hacia los sectores del agro y de la minería, que son exactamente los que juntos le costaron al fisco esos 70, 80 mil millones de pesos al año que dice Prat Guy van a tener que quitar ahora de la obra pública si se los obligan a devolver vale a la el tarifazo gente. Sobre los sectores menos pudientes para salvar a los sectores más poderosos de la economía. Sí. ¿Qué tipo de redistribución estamos haciendo? Una regresiva, Gato. Es lo que por eso digo que es parte del plan económico, parte fundamental del plan económico, dicho así a trazos gruesos, ¿no? Pero esos son, me parece, los 4 elementos importantes del plan económico. Ahora, siguiendo con los empresarios, hay otro empresario que está
cruzando los dedos, esperando el jueves, y no solo cruzando los dedos, sino también haciendo lo que puede para influir en la decisión del jueves. Es Marcelo Mindlin, el hombre, el nuevo zar de la electricidad en la Argentina. Este hombre yo me lo crucé y estuve charlando con él en Davos, sí, en enero de este año, cuando el presidente fue para allá. Él no tenía previsto, no estaba agendado en la agenda de reuniones del presidente, y se coló primero. Fue el primero que se reunió ahí en el hotel donde se hospedaba el presidente en Davos. Ahí hablaron de los planes para este año, y los planes de Mindlin para este año eran importantes, porque él se acaba de comprar Petrobras, por ejemplo, desprendiéndose de la mitad de Transener. Transener es una empresa que usted no conoce, pero seguro que su electricidad va por Transener, es la principal transportadora, transporta el 95% de la energía del país. Tuvo que vender Mindlin la mitad de Transener a otros actores del mercado para no quedar tan concentrado en los tres segmentos de la energía eléctrica, o sea, en generación, transporte y distribución. ¿Por qué? Porque Marcelo Mindlin también tiene Edenor, el paquete controlante, y tiene a su vez una importante participación en la generación eléctrica. Generación, transporte y distribución. Ahora con Petrobras también va a tener gas. Y por eso es de los que está esperando que se mantenga la decisión, ya con Pampa Energía tiene gas, sí, ¿no? Pero además con Petrobras va a tener más. Está esperando que se mantenga la decisión de Aranguren de duplicarle el precio del gas que ya se estaba sacando en la Patagonia, en todas las cuencas del país, a las petroleras. ¿Por qué? Porque él es un petrolero, pero a la vez es el dueño de Edenor, entonces también quiere que se mantengan las tarifas eléctricas. ¿Y quién otro hay haciendo lobby desde el empresariado para sostener el tarifazo? Este otro señor, que probablemente sí lo conozcan, a Nicolás Caputo. Nicolás Caputo, Nicky, es el mejor amigo del presidente, sí, y él tiene también, por ejemplo, es dueño de Central Puerto, es dueño del segundo parque de generación eléctrica de la Argentina. En general toda la gente lo conoce, cree que tiene la desarrolladora de Torres nada más, que es un empresario de inmuebles del mercado inmobiliario. Bueno, me enteré el fin de semana por una muy buena nota que ayer sacó el diario Perfil, que también hace los celulares en Tierra del Fuego. Pero claro, Mirgor. Que son los celulares que ahora el gobierno está promoviendo en el plan de celulares. ¿Quién hubiera podido comprar acciones de Mirgor en diciembre para venderlas hoy? Ahora se dispararon, Pero por supuesto, todo lo que toca Caputo se convirtió en oro este año, y una de esas empresas es la que fundó con su amigo Mauricio Macri allá por los 80. Esta empresa se llama Mirgor e inicialmente hacía equipos de aire acondicionado. Mirá, vaya paradoja, ¿no? Consumidores de electricidad, equipos de aire acondicionado para autos, y luego desarrolló otras líneas de producción de ensamblado, por ejemplo, de celulares y otros electrónicos. El anterior que te mostré, que es Marcelo Mindlin, tuvo como empleado, como gerente general de Pampa Energía, o sea, de su empresa que él fundó y hizo crecer muchísimo, durante 10 años. ¿A quién? Al secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay, a Luis Caputo. Otro, el primo de Nicky Caputo, que es el mejor amigo del presidente. O sea, fíjense cuán entrelazados están los intereses empresariales en torno al aumento de tarifas, como para que las presiones no solo vengan del gobierno, sino también del sector. Y no nos olvidemos que el presidente vendió su parte accionaria recién en febrero de este año de la empresa de energía de la que tenía muchas acciones. De Yacilec, que es la empresa que transporta la energía desde Yacyretá hacia el tendido eléctrico general, hacia el sistema interconectado nacional. Lo otro que vendió el presidente, que seguramente vamos a estar hablando más en detalle de esto en las próximas semanas, es la familia del presidente, el grupo Macri, vendió justito antes de que aumente el GNC su parte de la empresa que hacía conversiones de autos a GNC. Quizás sabiendo que iba a dejar de ser negocio, porque con el GNC, como está de caro ahora, ya nadie se quiere pasar a esa tecnología. Bueno, gracias, Berco. Ahora vamos a continuar. Y encuestas que durante el fin de semana han sido publicadas en el diario La Nación, ayer, poliarquía. La imagen del presidente, 46 positiva, cayó 4 puntos. 34% negativa. Poliarquía, diario La Nación ayer. Gestión, 56% aprueba, cayó 4 puntos. 43% desaprueba la gestión del gobierno nacional. Y también poliarquía, para poliarquía crece la imagen positiva de la presidenta Cristina Kirchner, que está en 31%, subió 3 puntos en la última medición del mes de julio, tiene 54% negativa y 15% regular.
También el Centro de Estudios de Opinión Pública, que dirige Roberto Bachmann, publicó encuesta ayer domingo sobre el humor social. Con el aumento, ¿las tarifas son impagables?, le pregunta. ¿Está de acuerdo? El 69,9% de los consultados. En desacuerdo, el 26,1%. Esto está de acuerdo con varias encuestas que la semana pasada mostramos, ¿se acuerda? Sobre todo con la de la Universidad de Itela y Ipsos, que hizo también en el mismo sentido. ¿Tuvo que recortar gastos por el tarifazo? Sí, el 80,2%, altísimo el porcentaje de la gente. No 16,8%, no sabe, no contesta el 3%. ¿Qué debe hacer la justicia? ¿Impedir el tarifazo y retrotraer los valores a febrero? Opina el 56,9% de los encuestados. Convalidarlo, el 20,7%. Fíjese que este 20% se va sosteniendo. Es el núcleo más duro de apoyo al gobierno de Mauricio Macri. No sabe, no contesta, un 22,9%. Es alto. Los aumentos son excesivos, los considera el 73% de la población. Razonables, el 20,4%. No sabe, no contesta, 6,6%. Bueno, habló Hugo Moyano, que el año pasado era un puntal de la candidatura de Mauricio Macri. Moyano hizo campaña en contra del Frente para la Victoria, a favor de Cambiemos, a favor de Mauricio Macri. Sabemos que Moyano está enojado, porque se quedó sin el pan y sin la torta. Se quedó sin la AFA y se quedó sin poder sindical en la CGT. Por eso tal vez las declaraciones que hizo este fin de semana. Yo creo que no estaban preparados. Yo creo que no estaban preparados para asumir tamaña responsabilidad de conducir los destinos de un país. Pero, y las medidas, bueno, está claro que las medidas que han tomado son completamente desacertadas, porque han tenido que retroceder, la gente ha ido a la justicia le ha dicho que no se aplique. Entonces todo esto muestra claramente que hay un desconcierto, o hay una improvisación, o hay una incapacidad para llevar adelante los destinos de un país. Por eso que desgraciadamente lo sufre la gente que más necesidades tiene, ¿no? Bueno, Hugo Moyano, pasó de apoyo a ahora estar desencantado. Bien, Carlos Raimundi, ¿es tarifazo o caos como plantea el gobierno? ¿No hay nada alternativo? ¿La gente, los jueces que fallaron a favor de la gente están mal? ¿Van a atentar contra el gobierno? Yo creo que hay un modelo de país alternativo. Uno de los pilares del modelo es el endeudamiento. Y la banca más beneficiada es la banca Morgan, que es la que representa al ministro de Hacienda. Tengo que le sacan las retenciones a la patronal rural y el ministro de Agricultura es un representante de la patronal rural. Y el aumento de tarifas que favorece a las empresas de energía y el ministro de Energía es un representante de una multinacional, ahí tengo los acuerdos políticos que determinan cuál es ese modelo. Ahora, la alternativa... yo creo que hay, por un lado, un acuerdo con las empresas de tarifas altas, pero por otro lado, si necesitan que vengan inversiones, a las inversiones les convendría mucho mejor la energía más baja. Si tienen la energía alta, las inversiones, la condición que están imponiendo es que bajen los salarios. Es decir, por eso digo que hay dos modelos muy claros de país. Si yo desarrollo un país con un mercado interno que funciona, cuando hay actividad económica, el atractivo de la inversión es que ese mercado funciona, que va a haber consumo, que se va a poder comprar, vender. Sobre todo en un momento que el mundo está en recesión, entonces el atractivo no va a ser un boom de exportaciones, va a ser el consumo interno. Para eso es mucho mejor tener tarifas que sean razonables, pero que sean bajas. ¿En qué sentido? De que las familias puedan ahorrar, que la industria tenga un costo de un insumo fundamental como la energía razonable y que el campo también pueda producir sobre la base de una energía. Ahora, si yo tengo las tarifas así, la inversión no va a venir salvo que imponga la condición de la flexibilidad laboral. Luis Petri, ¿es tarifazo o caos? No. A ver. Pero eso lo plantea así. Primero, no, pero
primero una cuestión que me parece central. Yo niego categóricamente que el gobierno esté presionando a la Corte Suprema. Lo que sí el gobierno está haciendo es dar explicaciones de las consecuencias que puede tener que en definitiva no haya un reajuste de tarifas. Nosotros venimos con un atraso tarifario desde hace muchísimo tiempo. Ahora, el gobierno ya en campaña, desde Cambiemos, bien, y creo que lo sostenía hasta el propio Scioli, que era necesario revisar las tarifas. No fue un error del gobierno, un error político, porque el gobierno tuvo que retroceder. Frigerio fue uno de los primeros que dijo está mal hecho. Fíjate, podemos haber fallado desde lo comunicacional. ¿Y por qué pero te digo que podemos haber fallado desde lo comunicacional? Fíjate, hay 13 millones de hogares en la República Argentina. 5 millones de hogares tienen garrafa. Esto es, no tienen gas natural. La mitad de esos hogares que tienen garrafa social. Esto es, tienen un costo reducido para la adquisición. Respecto de los 8 millones de hogares restantes que tienen conexión a gas natural, más de 1,5 millones tienen tarifa social. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagan por el gas, que pagan por la distribución, pagan por el transporte y pagan por los impuestos. Esto es, el reajuste de tarifas no impacta en los sectores más vulnerables, y sobre los sectores que impactan, ahora, Luis, nosotros hicimos la corrección del 40%. Disculpame un minuto, no te quiero interrumpir. Sí. El otro día, no te olvides, el Observatorio Social de la UCA dijo que había 2 millones de hogares sin tarifa social, es muchísimo. Es cierto que hay 2 millones de hogares que tienen garrafa que no tienen tarifa social, pero es porque están en condiciones de pagar, pero no se han hecho las obras de infraestructura para que se puedan conectar en la red de gas. Ahora, lo que quiero decir con esto es, el aumento de tarifas no está impactando sobre los sectores más vulnerables, y sobre los que impacta, esto es, sobre aquellos que en definitiva están conectados a la red de gas, el impacto es hasta un 400%. La UCA dijo que el aumento de la pobreza es parte del tarifazo, aumento de precios. Pero es que no ha tenido impacto, porque si vos te pones a ver, prácticamente cuando salió el tarifazo, ya al mes los amparos suspendieron la aplicación del cuadro tarifario. Por eso nosotros lo que queremos, termino con esto, por eso nosotros lo que queremos, y sí estamos interesados, es que la Corte resuelva la cuestión. Que ponga, la tienen que resolver ustedes. Que la Corte, bueno, pero sea judicial, nosotros ya lo resolvimos. Es un problema de la política. Sí, es cierto, pero desde el momento en que se presentaron amparos, si querés ser respetuosa de las instituciones, tenés que esperar el fallo de la Corte y a partir de allí tomar la decisión política. Es que acá hubo una decisión errónea del gobierno. Primero plantearon un tarifazo del 400% para los sectores domiciliarios y 500% para las empresas. Después hablaron de un 1000%. Volvieron a hablar de un 400%. Dijeron que era para cerrar el déficit. Dijeron que era para más inversiones. Después dijeron que había que ahorrar en gas. Y terminan poniéndole un precio que tiene que ver con la tarifa y no con el ahorro del consumo. Acá lo que tienen que entender, que atrás de cada boleta, de cada factura impagable, porque además estamos hablando de un servicio público, con lo cual es una falta de respeto que lo comparen con el cable o con las docenas de empanadas. Atrás de cada factura hay una pyme que se cierra, hay un trabajador que cae en situación de desempleo y hay una familia que entra en una situación de conflicto social, emocional y económico muy difícil de levantar. Acá hubo baja en el consumo de leche, de carne y de aceite. Pero vos crees que es sostenible una tarifa de 25, 30 pesos, vos crees que es sostenible de gas? Digo, me parece que no hay país energética muy complicada. Porque ustedes tampoco le sacaron las tarifas a las grandes empresas. Ustedes implementaron una reeducación tarifaria a costa del usuario. Acá hay que tener razonabilidad. Desde el Frente Renovador, desde el día 27 de abril, le estamos planteando al ministro Aranguren, al que además escondieron y no trajeron al Parlamento, a revenir recién mañana a un plenario de comisiones, después de que todo el arco opositor, pero no lo trajeron a la Cámara de Diputados como si trajeron otros ministros, porque están escondiendo los negocios de un ministro y la Shell. Acá hay una situación irregular que hay que sacar a la luz. A ver, Marcelo. Sí, yo en primer lugar discrepo con Raimundi, no hay dos modelos en este país. Que hay dos modelos, le es funcional a cada modelo. Están el modelo kirchnerista, que es el descalabro de la política energética, no quiero hablar de la corrupción, de los caños tirados, ahí todo, está ese modelo, está este modelo de un ajuste salvaje, indiscriminado, y en el medio los argentinos, más allá de los partidos, tenemos que encontrar otro camino. Y más allá de los partidos, no importa quién lo lleve adelante, si Cambiemos, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, nosotros o quien sea, tiene que encontrar un camino distinto. Respecto a lo que está haciendo el gobierno, es el mayor error y horror cometido el tema como encaró el tema de las tarifas. Como dice Cecilia, comparte un tema político. El gobierno debió haber puesto sobre la mesa en enero, y no ahora,
el problema energético que tiene, porque el problema es la política energética. Las tarifas es otra discusión que el gobierno deberá subsidiar para que los precios sean accesibles de un servicio público que es esencial para la vida en esta etapa de la modernidad. Vos no podés vivir sin luz, sin agua y sin gas. Hoy, por lo menos. Entonces, eso debe estar un valor accesible y subsidiado. Y después, en otro orden de cosas, digamos, lo que a mí me parece es que empiezan mal. Hay que exhibir el problema energético, que es grave, que es serio el que dejó el gobierno. Todos los candidatos presidenciales lo asumían. Y el tercero es que no hay dos modelos. El de ellos no es un modelo. No quiero extenderme más porque si no te llevo el programa para otro lado. Pero a ver, Carlos quería responderle a... No es responder, es decir lo que pienso. Claramente hay dos modelos de país. Pero no, Raimundo, dejate bromar. Pido por favor, no dije media palabra, pido respeto, el mismo que tuve yo. Está bien. En el mundo hay dos modelos también. Seguí con la cortina de hierro. Pero por supuesto que sí, que hay dos modelos. Pero no. Hay dos modelos, el de las grandes empresas y el mundo financiero, techo, trabajo y tierra del Papa Francisco. Claro que hay dos modelos. Y aquí también se traduce eso. Ahora, si yo endeudo al país y le quito retenciones, desfinancio al Estado, entonces el Estado después no está en condiciones de regular de manera razonable el aumento de tarifas. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Aplicárselo todo a la gente. Si eso yo lo combino con apertura de la economía, que quiere decir que cada vez importamos más bienes de consumo, en lugar de importar bienes de capital para proveer a las fábricas y mantener el empleo, importo bienes de consumo, eso significa cierre de empresas, que además no las pueden mantener abiertas por la tarifa y por la inflación. Quiere decir que está clarísimo ese modelo. El otro día el presidente le replica a la periodista mexicana, le dice, todavía acá pagamos la mitad de lo que se paga en tu país, como ridiculizando la idea de la energía a un precio razonable para que todos los factores productivos la puedan pagar. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Todavía acá no le sacamos suficiente a la gente para darle a las empresas. Eso es claramente un modelo que después cierra con represión. Pero no quiero dejar de decir esto. El tema es que no hay que ser opositor en los discursos televisivos. Hay dos modelos, uno el que nosotros vemos, el que nosotros sostenemos, el otro es el macrismo que fue apoyado en sus leyes fundamentales por el Frente Renovador, porque apoyó el endeudamiento y apoyó la ley para dejar al ANSES sin sustentabilidad. A ver, ¿qué querés que hagamos? ¿Que nos paremos también a tirar piedras como hacen algunos sectores de la oposición? La semana pasada, nosotros no votamos los blanqueos del afano kirchnerista. Ni este ni el anterior. Los blanqueos de los CELIN los votamos en contra. Vos habrás levantado la mano. Nosotros votamos los dos en contra. Estamos en contra de los blanqueos. Por la duda, entre el afano y el ajuste hay otro camino. Todas las leyes del macrismo. Entre el afano y el ajuste hay otro camino. A ver, Desfacio, que está muy callado, Desfacio. Va levantando temperatura. ¿Por qué? Porque la gente que está en la casa con la factura en la mano los escucha hablar y no sabe qué va a pagar, si tiene que pagar. Las causas de por qué se llega a esto, creo que Raimundi la está explicando y me parece que es claro de por qué se llega a esto. Independientemente no se trata de modelos, se trata de las causas. Se trata de las causas. Entonces lo que hay que hacer acá es práctico y ver cómo se soluciona esto. Esto como está planteado no va, por más que haya fallo o no haya fallo de la Corte. La resolución política no es que nos juntemos todos acá, descarguemos el ajuste y nos comprometemos a no decir nada frente a las cámaras. Eso no es solución política. Solución política es que nos juntemos, que muestren los costos de la energía, porque acá todos hablan de precio, pero no sabemos cuánto vale la energía. Y el problema de las audiencias es que nos quieren mostrar los costos. Este es el problema de las empresas. Entonces, lo que yo te quiero decir es... Hubo que importar 75.000 millones de dólares en combustible. Eso hay que explicarlo. Bueno, ¿Qué pasó? expliquemos todo lo que pasamos del autoabastecimiento a traer 75.000 millones, que fue lo que derrumbó el modelo que dice Raimundi. Se cayeron a pedazos por esos errores. Esa es otra discusión que la podemos dar. Acá lo que hay que ver... Sí, ahora la seguimos, por favor. Pausa, está interesante. Esto es lo que se debate esta semana, ¿no? La Corte el jueves se reúne, el gobierno deja todas las expectativas en la Corte, pero la política, mañana Aranguren, plenario de comisiones,
va a ser realmente para alquilar balcones mañana el plenario de comisiones y Aranguren. Ya seguimos, el debate en minuto 1. Que las tarifas se van a incrementar solamente en un 400%, no me puedes estar diciendo lo que estás diciendo, Cecilia, porque es mentira. Porque cuando vos decís que el ajuste se va a incrementar, me causa gracia cuando vos decís solamente estás cuestiendo la decisión del gobierno de ajustarla hasta un 400%. ¿Y qué está bien? Hasta un 400%. ¿Cómo solamente 400%? Solamente un 400%. Solamente un 400%. ¿Cuánto es de una tarifa de 40 pesos? ¿Vos sabés cuánto gana un argentino promedio? ¿Vos sabés lo que te vengan 3.000 pesos de gas? No te van a venir 3.000 pesos de gas. ¿Cómo que no te van a venir? 200% no te van a venir. Ahora, espero, Silvestre. Por lo menos no los sectores vulnerables. A ver, la experiencia de hace instante, cuando ingresaba a la puerta, cuando ingresaba esta noche al canal, el señor que todas las noches me recibe, me dice qué tal, cómo le va, que hace algún comentario electoral, me dijo, pobre, ¿cómo hace ese hombre para pagar 3.000 pesos de un día para el otro? Hay tarifa de 3.000 pesos. Se vivió en el sur también. Digo, esto me parece que es lo que no tuvo en cuenta. Pero con el límite va a ser de 1.200. Esto es, con el límite de los 400, esa persona que pagaba 300 pesos va a terminar pagando. Igual gana 7 lucas, Igual gana 7 lucas. No digo, pero se hace una corrección. Eso es resolver el régimen tarifario y el problema energético con la libreta del almacenero. Digamos, yo lo que creo que la Corte debe indicar un camino, hay que volver a foja cero, hay que presentar el problema de la política energética globalmente y debe haber un acuerdo político en torno a esa política energética y en torno a las tarifas. Si no, no hay otra forma de salir. Que me expliquen, es decir, ¿cómo van a salir de este problema? Se sale, digamos, volviendo a foja cero con el camino jurídico establecido, audiencias, etcétera, y fin de semana. ¿Es esto o estalla el plan económico o hay hiperinflación o no hay más obras públicas como dijo Francay? Lo que no puede haber, Gato, es lo que yo creo, es irresponsabilidad tanto del gobierno como de la dirigencia política, que tiene que ser dirigente de Estado en este tema, más allá de la política. Es que hay que encarar un problema con la mayor racionalidad, sentido común y teniendo en cuenta los sectores más vulnerables. ¿Pero el gobierno tiene esa responsabilidad, por ejemplo? Bueno, si no lo tiene, hay gente que desea que no lo tiene. Yo quiero que lo tenga. Pero no se ha encaprichado demasiado. Bueno, pero hay que hacerlo entender, digamos. ¿Cómo querés hacerlo entender? ¿Tirándole cascote? No. Cada vez que se produce un ajuste se lo compara con el abismo. Si no hago este abismo para la gente, se va al caos económico. Eso es una cosa tan vieja en los modelos de ajuste. Lo hizo la dictadura, lo hizo el menemismo, lo hizo... Cada uno de los gobiernos que ajusta lo compara con un caos. Y algunos con el 2001 también le han dado el 2001. Lo que es impresionante es que se naturalice, como si fuera algo normal, el aumento de 400%. Es como si yo fuera un médico y me dice, logré bajarte la fiebre de 48 a 45 grados. Digo, el enfermo se muere igual con eso, es impresionante. Después, lo que sí quiero también es desmentir completamente este tema de antes había autoabastecimiento energético. Es más, hasta hay quienes dicen que se exportaba energía y no es bueno para un país como el nuestro exportar energía. Lo que un país como el nuestro tiene que hacer es exportar el valor agregado. Tampoco es bueno, la política industrial. Tampoco es bueno importar barcos carísimos. También eso nunca fue así, Raimundi. ¿Qué leíste? El libro de Villiquen. No interrumpo a nadie. Se exportaba y se importaba, era neutro ese balance. No interrumpo a nadie. Pero claro. Pero escúchame, se terminó Yacyretá. Se terminó Atucha, se votaron las dos centrales hidroeléctricas de la Patagonia y la central termonuclear que la oposición votó en contra. Se recuperó YPF y se mejoró sustancialmente el interconectado nacional. Quiere decir que hubo política energética. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con un crecimiento muy fuerte del consumo y del PBI, hace falta más energía y es cierto que hubo déficit energético. Ahora, la recuperación de YPF fue muy favorable para ir reduciendo ese déficit energético, porque en lugar de permitir que las ganancias se fueran al exterior, se reinvertían para mayor exploración y explotación. Quiere decir que no exploraron nada, política energética. Ahora, lo que hace el presidente, lo que hace el presidente ahora es decir que no hay energía y que hay que reducir el consumo, y como no hay energía, baja las inversiones de YPF para que haya menos energía. Yo creo, y termino con esto, es una mentalidad absolutamente colonial. A los argentinos decirle que anden en patas, que no se puedan dar en patas en la calle, que anden en la casa, que anden abrigados. Y volver al mundo, es decir, volver a la relación carnal con Estados Unidos, que consume el 30% de la energía mundial. Es decir,
ustedes ajusten los argentinos para darle la plata a las empresas multinacionales. Porque el tema no es el subsidio, el aumento no es solamente porque se bajó el subsidio, es porque se aumentó en Boca de Pozo el precio del gas, se lo duplicó para las empresas, no es solamente haber bajado. No es el gas, Raimundo, y el petróleo viene con el gas, es el precio en Boca de Pozo en general y eso estuvo muy mal. Es una medida desacertada del gobierno, no se aumentó el precio en Boca de Pozo del gas, se aumentó el petróleo, viene con el gas, ¿viste? No, viene el BTU, después de un lado lo pasa, después de un lado lo pasa. Con un compromiso de poderlo pasar a 7,5, el BTU de gas. Boca de Pozo, Boca de Pozo hicieron lo mismo y está mal. Y sí, está bien, estamos de acuerdo. Está mal. Y ustedes hacían lo mismo. Por suerte que está... Le quería preguntar a Por Petri favor, sobre... si la energía, el problema de lo que está diciendo es que el problema nuestro es que la energía estaba barata, no vas a decir ahora que la aumentamos. Pero ustedes trajeron 75.000 palos, es decir, escuchame, hicieron 2 puertos regasificadores, andaba Escobar, andaba Bahía Blanca. Venían los barcos, no estaba la guita, el barco se volvía, estaba la guita, metían el gas. Mira, había empleo, había comercio interior, había turismo, había construcción, ¿por qué? Porque había energía. Fue una política errática. Los dos modelos están clarísimos. El problema es que ustedes apoyan todo. No hay 2 modelos en el mundo. ¿Dónde lo leíste? En el Villique, en 2 modelos. Pero no, si el mundo tiene 2 modelos, yo no sé a dónde te fuiste. Sí, las personas son los números. Las familias son la planilla de Excel. Bueno, para andar en una asamblea estudiantil, eso no es así. Yo le quiero preguntar algo a Petri, pero perdón, por favor. Antes quiero desasnar a la gente porque se fijan de manera independiente el precio del gas en Boca de Pozo. No, pero los dos salen del mismo lugar. Los dos salen del mismo lugar. Lo tengo clarísimo, escribí un libro sobre el petróleo. Por eso, pero al contrario de lo que vos decías, se fijan independientemente el precio del gas en Boca de Pozo y el del barril criollo, que es los dos lo fijaron alto, el del petróleo y el de gas, pero los dos salen del mismo pozo. Salgamos de esto. Luis, lo que yo me pregunto es, vos, diputado por una provincia, cambiemos de alguna manera lo que dijo en campaña, es los porteños, palabras más, palabras menos, los porteños pagando demasiado barato el gas y la luz, hay que subírselo. Pero después se lo subieron también a los de las provincias. Era un sistema inequitativo y eso es lo que necesariamente tenemos que corregir. Digo, no tendría que haber subido solo a la capital. Claro, que tendría que haber subido más sin duda en Gran Buenos Aires y en Capital. Vos fijate, tendría que haber subido más, pero mira, yo te voy a decir que tendría que haber subido más. No, respecto de lo que eventualmente subió las provincias. ¿Vos sabías que en Mendoza pagamos 8 veces más cara la energía que en la ciudad autónoma? Digo, esas asimetrías, a eso me refiero. Pero esas también en el inequidades había que corregirlas. El interior del... ¿Vos sabés cuántas veces nos prometieron en el kirchnerismo que nos iban a hacer por Tesoro del Viento? ¿Vos sabés cuántas veces? Una obra de 1.000 millones de pesos en su momento que ahora debe salir... kirchnerista no la pediste. 15 veces más. ¿Sabés cuántas veces nos la prometieron? 3 o 4 veces. Bueno, obras hidroeléctricas importantes. A ver, ¿sabés cuántas reservas perdimos de petróleo y de gas? Perdimos 8 años de reservas de gas y 2 años de reservas de petróleo. Nosotros no solamente perdimos el autoabastecimiento, sino que empezamos a tener una balanza comercial negativa. Al contrario, con la recuperación de IPF mejoró el autoabastecimiento. No, al contrario, pero vos vivís en la Argentina, a ver, del país de las maravillas. Que tenía déficit energético y se fue achicando con la recuperación de IPF. Por favor. A ver, la restricción a las importaciones justamente vino por la balanza comercial negativa de las ahorro de energía, planchando la economía, ahorro de energía, bajando el salario. $5.000 importábamos en energía y justamente a partir de allí, esto que vos decís, que nosotros estamos abriendo las importaciones a los bienes de consumo y no a los bienes de capital. Ustedes las cerraron a los bienes de capital y no podían crecer nuestras pequeñas y medianas empresas porque justamente tenían balanza comercial negativa, producto que importábamos $5.000 millones en energía. Pequeñas empresas, si les iba mejor hasta 16 o si le empezó a ir mejor. Fíjate que tienen muchísimas expectativas en este gobierno y fíjate que por eso ganamos la elección, porque hay muchísima gente que sigue confiando en este gobierno. Lo acaba de pasar el informe con la encuesta de poliarquía. Hay muchísimas personas que están confiadas en que este gobierno va a resolver estos problemas. Sí, por eso es está una claro. De tiempo. Vos fíjate, todas las consultoras dicen que el año que viene vamos a crecer entre el 2 y el 3,5 o 4% y algunas hasta el 5. Pero ¿cómo? Si estás claro que estamos en una cuestión coyuntural. Estás tomando todas las medidas pro-cíclicas para que finalmente la recesión. Salgan de la enfermedad de la bipolaridad. Llevan 8 meses de gobierno. 20% y lo único que creció fue la inflación, la pobreza. Según la UCA, en el primer trimestre del año, 1.400.000 pobres más a lo que ya había. 400.000 indigentes más. Creció el desempleo. Digamos, tomen conciencia de dónde están parados. Y Fiel dice que van a terminar con 7 puntos del déficit.
Ahora, yo igual, Gato, no pierdo, digamos, el tema que entre el pasado, que no ha sido bueno para el país, y el presente de ajuste indiscriminado, sin sensibilidad social, los argentinos debemos encontrar otras variantes y otros caminos. Si no, digamos, nos va a ser muy difícil llevar adelante, y en paz y en debate sano, digamos, porque los amparos forman parte del sistema y de la justicia y de la República, que han frenado los aumentos y han vuelto a la discusión. Bueno, pero ese si no, es un de problema, todo como dice el gobierno. Marcelo, si no existiesen esos mecanismos, la gente hoy tendría el 1000% de aumento. Celebremos que hoy hay amparo y que la justicia falla a favor de los amparos y retrotrae las cosas. Disculpame, yo voy a decir algo que lo vengo sosteniendo en este programa desde hace mucho tiempo. Yo, que soy un defensor de la política con letras grandes, la política hoy en la Argentina, todos han judicializado la política. ¿Cómo será para que ayer Garabano, ministro de Justicia, ha dicho hay sobredosis de Comodoro Pi? Han dejado ustedes, los políticos, todo en mano de los jueces, ¿eh? O sea, todo, por una cuestión de persecución, allá, acá, ahora es el viva la pepa contra todos. Cristina es también, el viva la pepa Cristina contra también. todos. Han judicializado la política, muchachos. Han judicializado. Yo no me acordaba, no veía en la época ni de Menem, ni de Alfonsín, ni de Pugliese, ni del Chacho Jarolaski el grado de judicialización. Se puteaban en el Congreso, hablaban, hacían acuerdos, negociaban. Hoy todos van corriendo a que lo resuelva la justicia. ¿Dónde está la política hoy en la Argentina, muchachos? Bueno, pero yo te digo una cosa, todos se están tirando un pie Gato, frente a una medida que es injusta y que se considera, es razonable que sectores lo hicieron en el gobierno después del domingo. Ahí también hay un problema del gobierno. Pero iban las asociaciones de consumidores, iban legisladores y se obtuvieron los amparos. Y así funciona el sistema. Pero hay un ¿Por qué queremos que funcione? Hay hombres del gobierno como Frigerio que reconocieron de primer momento en que estaba mal. Lo que pasa es que a Frigerio le hicieron callar la boca también en el gobierno. Bueno, pero un hombre político como Frigerio dijo está mal. El gobierno tiene que entender. Bueno, y el gobierno, una de cal en esto y una de arena. Yo coincido que hay muchas decisiones que se tienen que tomar desde la política y no llegar a la instancia judicial. Pero pongamos este ejemplo, la devolución del 15% a las provincias a partir del fallo de la Corte. Esto es que obligaba a 3 provincias a devolverle el 15%. Ahí hubo política y ahí en definitiva se llegó a un acuerdo político y se evitó que el resto de las provincias argentinas tuvieran que ir a una instancia judicial para reconocer ese 15% que... El fondo del conurbano, el fondo del conurbano, no te olvides. Pausa y ya volvemos con el debate, ya seguimos dijeron que no, con el debate. Pero muy interesante, ¿eh? Por lo menos nosotros estos ámbitos tenemos que debatir política en grande, en serio, y por eso hay que realmente darle pluralidad, mucho debate. De tanto pelearme con una cuota de humor, si me dejas cerrar. Acá Raimundi viene del radicalismo, yo también, Cecilia también, De Petri también, sin embargo gobiernan otros. La verdad que... ¿En qué quedó el radicalismo? Nosotros gobernamos. Pero se están quejando mucho los radicales. Pero nosotros Luis, somos parte se están quejando mucho los radicales. Yo igual quiero reivindicar que hay otros caminos para este país. No nos podemos debatir entre estas cosas que son funcionales a posiciones extremas que nada contribuyen. La política es diálogo, es consenso y es solución de los problemas de la gente. ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero que pasé 3/4 de mi militancia fuera del radicalismo. Lo que pasa es que yo lo que creía en un momento era en el gran movimiento nacional, que es en lo que seguí creyendo siempre. Segundo, y sintéticamente, hay una relación muy directa entre autorizar el endeudamiento del Estado, como se lo hizo, y después no tener recursos para poder financiar el subsidio a las tarifas. Quiere decir que los que ahora se oponen al aumento de tarifas, pero hace un tiempo facilitaron el endeudamiento y aplaudieron sacar las retenciones, tienen una complicidad muy directa con esto que está pasando, aunque tengan y se hagan los opositores con un discurso encendido. Cecilia. No, yo primero digo, ya que trajeron el tema del radicalismo, yo sigo reivindicando mi condición de radical y lo voy a hacer siempre. Lamento que no ocurra con todo lo mismo. Y siento que el radicalismo está muy lejos de estas medidas antipopulares que está tomando este gobierno. Y sé que aquel que laburante, de clase media, que acompañó siempre el radicalismo, hoy se siente traicionado con estas decisiones. Pero como decía Marcelo, yo creo que hay otra Argentina posible y en eso vamos a trabajar. Lo mismo que dijimos en la campaña, hay un camino intermedio de gradualidad entre el estado de las tarifas anterior y este ajustazo, hay un camino intermedio. Ese es el camino que hay que explorar y quiero decir, no nos olvidemos de las pymes,
porque son las que generan los empleos y están muy afectadas por este tarifazo. Luis, cerramos. 30 segundos, por favor. Básicamente nosotros desde el radicalismo somos parte del gobierno, nos sentimos integrados. Sabemos que estamos viviendo una época difícil en la República Argentina. Veníamos de 12 años de descalabro, mentalmente los últimos 4. Era difícil tomar las decisiones que se tomaron, salir, por ejemplo, del cepo, pagarle a los holdouts, pero eran las medidas necesarias que teníamos que tomar para poner a la Argentina de pie. Viene la inversión, viene el crecimiento y esto lo perciben millones de argentinos que siguen apostando por Bueno, esperemos que eso ocurra en algún momento. Bueno, hasta mañana, Berco.